Bienvenidas a Escritoras, un espacio creado por y para profesionales de la industria literaria, donde hablamos sin filtros sobre nuestra tortuosa pasión, la de contar historias. Mi nombre es Alessandra Lari, soy escritora, tallerista literaria, directora de arte y la creadora de todo este podcast. Y hoy tengo conmigo a Amelia Pérez. Amelia comenzó a estudiar chino a los 6 años en un restaurante pues de comida china, y es traductora, es intérprete, ha vivido en China, más concretamente en la zona de Sichuan, donde asistió a la universidad, y es presidenta de la Asociación Aragonesa de Traductores e Intérpretes. Su pasión por la literatura china y taiwanesa la llevaron pues a fundar aquí en España la editorial Más al Este, invitada especial para cerrar esta segunda temporada del podcast. Y Más al Este pues está enfocada en traer autores y bestsellers famosísimos en la otra punta del mundo, pero que aquí en España pues por lo que sea no han sido traducidos al castellano, ¿no? Más al Este es una editorial muy nueva. Su primer libro, Llevo tu nombre grabado, lo sacaron en febrero, y el segundo, Las chicas del norte, el cual tengo justo aquí, lo sacaron en abril, y ya tienen el tercero en camino para salir en septiembre. Y bueno, ya sin más dilación, Amelia, bienvenida, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras. Gracias a ti, Alessandra, por la invitación. La verdad que me da mucha ilusión poder estar aquí. A mí también, y además cerrar la temporada, pues siempre intento que sea con una editorial, y que sea además con una tan especial y tan diferente como la tuya, pues me llena, vamos, de honor y de gratitud que hayas decidido venirte al podcast. Gracias. Y bueno, pues a mí me gusta siempre empezar un poco picoteando, preguntas muy sencillas y muy breves, y voy a empezar preguntándote, como le pregunto a todo el mundo que viene al podcast, ¿cómo marcas los libros? ¿Cómo marco o cómo marco? Sí, ¿cómo marcas los... O sea, marcapáginas, pones la... Vale. ¿Cómo marco? Uso marcapáginas, la verdad. Eres de marcapáginas. Sí, soy de marcapáginas. Me gusta tener varios distintos porque no todos los libros me dan la misma vibe. Entonces tengo marcapáginas de papel, tengo algunos de estos de anuncios, de publicidad también, y tengo otros más de metal o que he comprado en China, que son para libros especiales. Ay, los de China seguro que son súper bonitos. Son preciosos. Además, sí. Me parece como muy buen souvenir, ¿no? Te llevas de recuerdo un marcapáginas. Nunca se me había ocurrido, pero me lo voy a apuntar. Sí. ¡Qué guay! Nosotros regalamos bastantes marcapáginas al principio porque antes de empezar a sacar libros hicimos un crowdfunding y así muchas personas nos apoyaron antes siquiera de haber impreso el primer libro, y luego cuando ya empezamos a imprimir mandamos a casa muchos regalos, entre ellos marcapáginas traídos de China, súper chulos, así metálicos, brillantes, así que es un buen regalo. Ay, a la gente le gusta mucho. Totalmente. Hicisteis crowdfunding para Llevo tu nombre grabado, entiendo, ¿no? Sí, claro. Un poco para empezar también a tantear, ver qué interés había, qué gustaba, qué no, ver si, no lo sé, si las personas estaban dispuestas a hacer una donación o son más de librería en físico. Fue un poco también para aprender y lanzarnos un poquillo al mercado sin tener nada todavía. Claro, es que yo pienso y digo, wow, lanzar tu propia editorial 2026, cómo está el panorama literario como tan saturado, y de repente tú dices, oye, venga, quiero hacer esto, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Por favor, explícanos un poco de dónde nació esta idea tan loca, pero tan atrevida, tan guay. Bueno, somos varios, no estoy solo yo, pero bueno, la idea surgió, yo estaba viviendo en Taiwán, estuve unos años yendo y viniendo, y mientras estaba ahí, por supuesto, pues leía mucho, ¿no? Y de leer muchos libros que me gustaban muchísimo, llegaba a España y no podía ni regalárselo a nadie, ni hablar de ellos con mi familia, que yo con mis padres siempre he hablado muchísimo de literatura. Compartimos libros, nos gusta mucho sentarnos y decir, ¿qué opinas de...? Somos así desde que yo empecé a leer literatura adulta, ¿no? Y llegó un punto en el que me empecé a molestar sinceramente de que no hubiese libros en español de las grandes obras o contemporáneas, sobre todo de China y de Taiwán. Entonces lo primero que hice siendo traductora fue traducir el primer capítulo de un libro que me gustaba mucho y que consideraba que tendría cabida en España, en el mercado en español, y lo que hice fue enviar esa propuesta de traducción y publicación en España a otras editoriales que ya existían, que ya estaban consolidadas.
Y el hecho de no haber recibido respuesta de ninguna, que es lo normal, ¿no? Pero yo en ese momento pues me molestó porque dije, joder, de verdad, o sea, no está bien, se están perdiendo España, toda España por vuestra culpa. O sea, lo sentí como súper fuerte, que no tenía ni idea del sector cuando empecé, solo era traductora, pero bueno, dije, pues ya me lo monto yo. Y vino por eso, un poco por un calentón. Y luego empecé a estudiar de verdad, a entrar en el mundo, a darme cuenta de que los libros no son tan fáciles de me apetece y pum, lo hago. Me di cuenta de todo eso. De hecho, este libro que yo quería publicar no he conseguido los derechos y lo llevo luchando más de 2 años. Entonces es realmente una batalla, pero he aprendido un montón en el camino y mi familia ha querido unirse desde el principio, mis padres y mi hermano, y bueno, de ahí el nacimiento de la editorial. Hablaremos más de cómo es esto de tener también una editorial con tu familia, porque me parece algo muy poco habitual, pero quería preguntarte si nos puedes decir cuál es el libro este que no te han aceptado traducir o te lo prefieres guardar. Te lo dejo lo que tú quieras. Bueno, antes prefería guardármelo porque tenía fe. Ahora yo ya creo. Ya la última vez que estuve en Taiwán, porque una característica nuestra es que negociamos los libros en persona. O sea, yo voy a Taiwán, hablo con los editores, todo en la medida de lo posible intento buscar siempre el contacto personal. Y ya la última reunión que tuve en Taiwán en febrero, ya me avisaron de que el precio de los derechos estaba en un punto en que nosotros no estábamos. Y aunque pagásemos el precio de los derechos, tampoco se nos confiaría del todo esa obra en concreto por nuestra inexperiencia. Entonces, bueno, en un futuro, si nadie lo ha cogido, igual nos lo pensamos, pero si el libro ya tiene más de 10 años para entonces, pues tampoco, ¿no? Así que sí lo puedo decir, el libro es Ghost Town en inglés, está traducido al inglés, al italiano, al francés, o sea, en realidad solo faltamos nosotros y los portugueses, pero bueno. Bueno, pues más al calendario 2028, yo creo que seguro que podemos apostar porque Ghost Town esté ahí. Y el primer libro que sacasteis, que es este que comentamos antes, el de... Uy, se me ha ido. El de Llevo tu nombre grabado. He visto que hay una peli de Netflix y todo, y no estaba traducido al español. ¿Por qué elegiste este libro, el primero, para que fuera el de la editorial? Pues fue por la película, realmente. La película la vi justo antes de pisar Taiwán por primera vez en mi vida y me enamoré, me pareció súper chula, los efectos, la imagen, la fotografía, la historia, me gustó todo muchísimo. Y nada, yo ya llegué a Taiwán, hice mi vida, pasaron los años y yo pues estaba con una persona allí, o sea, una pareja que trabajaba en el mundo del cine. Y un día, que recuerdo la primera vez que fui a su casa, vi que tenía como vinilos y un montón de merchan de la película. Y le dije, Ana, ¿tú también eres fan de la película? Y me dijo, no, es que yo he trabajado en esta película. Ostras. Entonces en ese momento dije, ¡buah, qué pasada! Y lo dejé pasar, era como algo que se quedó ahí. Y luego ya con el tiempo, yo ya sabía que había libro, pero no estaba aún en ese punto de la editorial. Y con el tiempo, cuando empecé a pensar en la editorial, en cuál me gustaría que fuese ese primer libro, dije, me gustaría que fuese una historia que a mí me ha atraído desde el principio, que los amigos que tengo españoles y no españoles que han viajado a Taiwán, que todo el mundo la ha visto, en Taiwán todo el mundo la conoce, y además tengo un vínculo personal. En ese momento con mi pareja era como me gustaría un montón poder participar en el mismo proyecto cada una, ¿no?, desde ese punto. Y fue gracias a ese contacto que conseguí hablar con la productora, que me pasó el número del editor. Qué fuerte. Y fue de esa forma, porque si no hubiese sido imposible. Con un libro así, con una presencia tan fuerte en Taiwán y en Asia, pues fue por contactos, la verdad. Bueno, como casi todo en esta vida, es decir, no hay por qué justificarse, es normal. Y además me parece súper llamativo que lo publicasteis en San Valentín. Eso es, claro, es una historia de amor entre dos chicos. Y quisimos publicarlo en San Valentín precisamente para reivindicar eso, que bueno, no todas las parejas son iguales y no todas las parejas también son blancas, yo qué sé, ¿sabes? Era una sensación de decir, pues aun teniéndolo, lo teníamos listo desde hacía mucho más tiempo, ¿no? Íbamos con mucho adelanto, pero dijimos, vamos a esperar a San Valentín porque queremos que salga en San Valentín por lo que significaba. Entonces sí que fue un poco... Claro.
un poco eso. Además, yo creo que define muy bien como el tono de la editorial el hecho de que eligierais un romance LGTB enfocado a un público joven adulto, ¿no? Que es como lo último que una persona promedio imaginaría en España, ¿no? Cuando dice literatura de Taiwán, y es lo último que te imaginas, ¿no? Entonces, creo que define súper bien el tono de toda vuestra línea editorial y rompe un poco pues también con estos prejuicios que creo que se pueden tener con respecto a las personas que viven allí. Es decir, si nos puedes comentar un poco cómo está la situación LGTB en China y en Taiwán con respecto a España, porque me imagino que las personas que nos están oyendo no lo saben, yo no lo sé, me gustaría saberlo. Bueno, este primer título marca un poco nuestra personalidad, no tanto la línea, porque de hecho es el único joven adulto que vamos a tener en 2026, en 2027 no vamos a tener ninguno. O sea, realmente fue por lo bonito de la historia y también por entrar suave, porque no queríamos entrar directamente con el que vamos a sacar en septiembre, que es de corte histórico, que ya son casi 500 páginas, es otro rollo, ¿no? Entonces queríamos entrar como muy poquito y de hecho algunas personas en Instagram nos han escrito, nos han dicho gracias por presentarme la literatura de Taiwán así, ¿no? Y yo lo pienso, digo, si hubiésemos metido directamente el tercer libro, que se llama La bicicleta robada, que es histórico, que es mucho más, bueno, más denso, ¿no? La historia. Si hubiésemos metido eso, tantísima gente se hubiese quedado fuera de la literatura de Taiwán. Entonces, pues bueno, siendo que no nos vamos a dedicar a joven adulto, nos parece una buena idea. Y la historia no es solo para jóvenes, o sea, lo han leído personas mucho más mayores y es una historia tierna. Simplemente es eso, más sencillo de leer, ¿no? Con respecto a la situación queer en China y en Taiwán, es completamente distinta. En Taiwán, bueno, Taiwán es el primer país de toda Asia en legalizar el matrimonio homosexual. ¡Ostras! Y sí, el primero, luego ya fue Tailandia, me parece, no hay muchos más. Y es el único país a día de hoy de Asia que permite la adopción por parte de parejas homosexuales. ¡Wow! Sí, la verdad que están muy adelantados en Taipei, la capital de Taiwán. En el centro, nada más llegar, una de las atracciones turísticas es que rodeado todo de luces y de maravillas asiáticas está ¿cómo se llama? Un paso de cebra gigantesco, todo con la bandera. Y lo van repintando y es uno de los puntos más importantes de Taipei de referencia, porque en los barrios aledaños pues estaba toda esa comunidad queer que luego cuando se legalizó la situación pues ya salió y está todo lleno de bares, de discotecas queer, o sea, es una maravilla, es sinceramente maravilloso. Sin embargo, en China no está legalizado y además se lleva con mucho secretismo. Sí, que es como un poco en Taiwán más... también, ¿eh? O sea, en Taiwán también. Vale. Sí, o sea, en Taiwán hay muchas parejas que ya están abiertas y hacen su vida normal, pero también sigue quedando una parte de la población que lo acepta, no tiene ningún problema, pero prefiere no hablar del tema. Imagino que también dependerá de si son núcleos a lo mejor rurales o exactamente, ¿no? sí. Pero como sí. En la mayoría de países realmente, ¿no? Porque en España no es lo mismo ser una pareja LGTB en Barcelona que en un pueblo de Castilla y León profundo, lo que sea, ¿no? No es lo mismo. Pero sí, pero te lo pregunto porque me llama la atención y creo que hay mucho desconocimiento a la hora de tratar temas de índole social, ¿no? Sobre cómo están en estos países se suelen englobar todos en el mismo saco y asumir que todo fatal y no tiene por qué ser así. Entonces, por eso... No, que va. Y me llama la atención, ¿no? Y luego también quería hablar de Las chicas del norte, que es el que yo te he pillado, de Shen Keyi, que es una novela feminista, al menos así es como tú me la vendiste. Entonces, pues también es como lo último que uno se imagina, dices, feminismo chino, sí. ¿Cómo es esto? Cuéntame, por favor. No es feminista como quizá te lo puedes imaginar, es como inicios al feminismo sin ser feminista. O sea, es feminista el mensaje, pero no es una novela de raca. No tiene quizá ese punto tan fuerte al que hemos llegado en Occidente de feminismo que tú te vas a imaginar. Pero sí Shen Keyi es de las primeras autoras que realmente se pueden considerar feministas en esos inicios. De este tipo de literatura que, bueno, hay más, ¿no? Pero Shen Keyi, por ejemplo, este libro es de principios de los 2000, es como de 2004. Y en ese momento poder defender de la forma en la que ella defiende la mujer
el cuerpo, el deseo, todo ese tipo de cuestiones, pues es realmente feminista en nuestros términos, aunque ella no lo use ni lo diga en voz alta. Bueno, supongo que una autora española en los 2000 feminista tampoco usaría los mismos términos que usamos ahora, ¿no? Entonces puedes entender también el contexto no solo cultural, sino temporal, ¿no? En el que se ha escrito. Sí. Es importante. Sí, feminista también me refiero a, por ejemplo, que hay distintos personajes de mujeres y se retratan muy bien muchísimas cosas, pero no solo desde el punto de vista de los roles de siempre. La protagonista, por ejemplo, del libro no es la típica mujer de la China de la época y tal. Ella tiene una libertad muy fuerte, un carisma de decir yo hago lo que quiero, yo me quiero ir ahí y me voy. Yo me acuesto con me acuesto. Y vive su sexualidad de una forma curiosa, también teniendo en cuenta pues su pasado, ¿no? Que marca su infancia, que marca a todo el mundo, que es de un pueblo pequeño del norte y migra a Shenzhen en el momento en el que empiezan todas las explosiones de fábricas y la economía china hace boom. En ese momento va allí con 16 años nada más para buscarse la vida y bueno, pues a eso me refiero también con feminista, una mujer fuerte, independiente, que tira hacia adelante y bueno, y sigue. Sí, visibilizar la realidad de lo que se dio en el país, entiendo, ¿no? Con este boom pues industrial y cómo lo vieron las mujeres, ¿no? No solo... Eso es. Sí, porque las historias yo creo quizás están más centradas en los hombres. No pasa nada, o sea, lo entiendo. Ha habido más escritores famosos que escritoras famosas, por desgracia, porque no se les ha visibilizado. Entonces hay más obras, es proporcional, estadísticamente es así. Nosotros no queríamos dejar fuera esta parte tan importante y, de hecho, obras tan rompedoras como Las chicas del norte, yo hacía mucho tiempo que no leía, de que una autora pueda hablar de temas como las esterilizaciones que tuvieron lugar con el plan del hijo único. Es increíble, la verdad, que se haya atrevido a decir este tipo de cosas. De hecho, la autora tiene varios de sus libros censurados en China y tuvo que vivir muchos años en Estados Unidos también. Ahora ya vive en China, pero ha estado cancelada durante muchísimo tiempo. Y nosotros también queríamos eso. Un poco ha sido totalmente sin querer, pero nos hemos dado cuenta de que acabamos escogiendo autoras y autores más de los márgenes, un poco. La gente que se ha quedado fuera de un poco del recorrido literario. Pues eso, veis, mujeres canceladas, un poco eso, esos marginados. Los más interesantes al final, ¿no? Es decir, si te cancelan es porque estás diciendo algo diferente. Y si dices algo diferente, estás diciendo algo también pues más interesante. Y además con esta autora, cuando hicisteis la presentación, la trajisteis por videollamada con traducción simultánea, ¿no? Sí, me parece increíble, es decir, es como editorial recién estrenada, segundo libro y ya estáis con la autora en videollamada internacional, presentación de, bueno, aquí, venga, quien quiera que le pregunte cosas, me parece una locura. Bueno, de hecho intentamos traerla en persona, lo que pasa que fue muy difícil y económicamente no podíamos, estuvimos muchísimos meses buscando apoyo, no lo conseguimos porque obviamente pues no somos nadie, ¿no? Y nada, entonces hablamos con ella y le dijimos, oye, ¿tú estarías dispuesta a apoyarnos de esta forma y tal? Y dijo que sí. Entonces, pues bueno, yo soy intérprete, entonces para mí es más fácil poder proporcionar este servicio, que quizá, pues si ahora estuviésemos haciendo georgiano, pues no lo haría, porque tendría que ponerme a buscar un intérprete, tal. De esta forma, bueno, como somos también varios en la editorial, pues mientras yo estoy haciendo la interpretación, otra persona puede llevar un poco la conversación. Por ejemplo, mi madre puede llevar la conversación, pero además en esta presentación que tú comentas tuvimos una moderadora, porque tuvo lugar en La Tartería, que es un lugar donde se hacen meriendas. Bueno, es una tartería, se venden tartas. Allí en y luego Zaragoza. En Zaragoza. Porque sois de Zaragoza. Maravilloso. Que no lo hemos comentado, pero sí. Cierto, sí. Somos de Zaragoza y, bueno, mi madre y yo vamos a un club de lectura que se llama Las Otras, que yo creo que también nos ha marcado un poco porque es las otras voces femeninas que se han quedado fuera. Es esa idea también. Y es una tartería que, pues por las tardes o en los días que hay club, se cierra y hay una parte como más trasera con una mesa gigante y la propietaria, Yolanda, hace tartas y meriendas en función del libro, como todo ambientado con el libro, bebidas. Es maravilloso. Y entonces le pedimos si podíamos hacer allí
este evento. Entonces ella preparó una merienda con tarta de té, bueno, muchísimas cosas chinas, muy mono, y estuvieron, pues había 25 plazas, se llenaron las 25, eran curiosamente 23 mujeres, 2 hombres, o como suele ser en estos casos. Curiosamente que hubiese hasta 2 hombres, me sorprendió. Totalmente. Se perdieron. Pero bueno, se perdieron. Uno era marido de una de ellas y el otro era amigo mío, entonces bueno. Pero sí, bien que haya presencia masculina. Nosotros invitamos a la presencia masculina a las charlas feministas. Y eso, entonces estuvieron las mujeres en torno a la merienda y teníamos en pantalla, en lo alto, a la autora que se conectó y yo estaba al lado suyo haciendo la interpretación y de esa forma pudieron comunicarse, hacer preguntas sobre el libro y lo vamos a volver a hacer el lunes ahora que entra en el Instituto Confucio de Zaragoza. ¡Ostras! Con el alumnado de chino, los alumnos que estudian chino, yo creo que en parte por la autora, pero en parte porque les interesará el tema de ver la traducción en directo, cómo funciona y demás. Claro, para cuando haya salido de esta entrevista ya lo habréis hecho. Para que la gente no esté esperando, pues, pero claro, ya podrá ir a tus redes sociales y si lo habéis compartido, sí, pues ver un poco cómo fue. Y entrando un poquito ya más en materia de lo que es la literatura pues en China y en Taiwán, porque no tengo ni idea y quiero por favor saber un poquito más, pues me gustaría saber qué diferencias de cualquier tipo, ya sean expresivas, culturales, la mentalidad, me imagino que es muy diferente, ¿no? Pues ¿qué cosas tú percibes que son que contrastan mucho pues con la literatura aquí en España, la forma de pensar en España y la anglosajona, ¿no? Que es la que más pues al final bebemos, ¿no? Lo que es local y lo que es de pues o inglés, claro. Inglés, ¿no? Entonces, pues ¿qué notas tú ahí de contrastes? Yo diría que la diferencia número 1 es el ritmo. El ritmo de la literatura asiática en general suele ser más lento. O sea, su literatura suele ser más lenta. Que ahora esté habiendo movimientos más de acercarse a un ritmo más rápido para un poco ponerse al día con la sociedad mundial, vale. Pero tradicionalmente son libros que van más así, no es pum, pum, pum. Entonces, bueno, eso es una diferencia grande que sin duda hay que tener en cuenta a la hora de valorar títulos, porque nosotros, pues, como supongo el resto de editoriales que traen títulos asiáticos, queremos mantener lo que es la literatura asiática en su esencia, pero por otro lado hay que tener en cuenta que un lector, una lectora española, si en 100 páginas no ha pasado nada, dejan el libro. Claro. Entonces, como que te mece más bien, ¿no? Sí, o hay veces que tampoco pasa nada. Hay veces que no tiene por qué pasar nada. Puede ser una novela entera contemplativa o sobre las sensaciones, sentimientos internos. Yo creo que esta diferencia está marcada por lo que yo he podido entender viviendo allí y hablando con gente de allí, porque nosotros Occidente, externalizamos con mayor facilidad nuestras emociones. Entonces no tenemos esa necesidad tan fuerte de hablar sobre esas emociones, porque no son tan novedosas. Yo no necesito leer un libro sobre el desamor ahora mismo, ¿no? Porque a no ser que sea algo muy especial o la historia esté muy bien hecha, porque yo ya he verbalizado el desamor, lo he escuchado de otras personas, es algo que está muy presente en mi vida, ya me sé los síntomas, no me resulta especialmente llamativo, pero igual una persona en Taiwán que es más cerrada, que no habla de eso, que no lo ha hablado con sus amigas nunca, que sus amigas tampoco lo han hablado con ella, pues llega una autora que se pone a hablar del desamor y es increíble porque te ayuda a entender el mundo. Un mundo que aquí, en cierto modo, ya hemos entendido un poco más. Entonces hay muchas obras que se quedan fuera de este recorrido, de este circuito, porque explican sentimientos que no necesitan tanta explicación aquí. Qué interesante, la verdad, ¿no? Como a nivel cultural nos puede cambiar completamente la forma de procesar la vida. Es que sí. Te marca todo, ¿no? Y también me parece interesante que, bueno, cuando yo pienso en China, pero supongo que en Asia en general, son la mayoría, pues, países con una riqueza cultural muchísimo más extensa que aquí en Europa, ¿no? Y también pienso en la delicadeza del arte que tienen. Creo que la poesía es algo que va muy arraigado a la literatura asiática, ¿no? Entonces supongo que, no lo sé, tú corrígeme, tú comenta lo que tú quieras, eres la experta, pero me hace pensar que también a lo mejor sus textos pueden ser más
poéticos, ¿no? Como más bonitos, más sensoriales. No lo sé, te pregunto tú si has notado estas características. Sí, en algunos casos sí, claro, totalmente. También hay casos en los que no, por ejemplo, las chicas del norte de Senkei no tienen nada de sensorial y de bonito, es brutal. O sea, es a navajazo. A navajazo. Entonces, a ver, hay de todo, ¿no? Hay de todo, pero sí es cierto que incluso en el habla las personas chinas más que las taiwanesas, diría yo, están muy acostumbradas a meter proverbios en todas partes, ¿no? Su forma de hablar es muy... te remonta a ese conocimiento popular de todo el mundo. Y eso sí se nota, hay muchos proverbios, hay mucho folclore. Qué interesante. No sé hasta qué punto es sensorial, pero desde luego conocimiento compartido sí hay mucho. Sí, y si has notado también géneros que estén popularizados allí. Por ejemplo, yo pienso en España y en España el género más popular es la novela negra y algo que además se transfiere a otras artes como el cine, ¿no? El género policíaco es de lo que más se graba aquí en España. Entonces, pues no sé, te pregunto si hay algún género que destaques sobre otros que hayas visto allí en China o en Taiwán. No lo sé, ¿cómo está por ahí la cosa? Uf, es una pregunta muy compleja. La novela negra, o sea, el thriller gusta también, pero no diría yo no creo que sea el primero. Creo que gustan mucho directamente, sin ser novela, está ahora muy candente el tema de los libros de autoayuda. Pero una barbaridad. De filosofía, de reflexión, de aprender a conocerte a ti mismo. Pero es una barbaridad. O sea, por ejemplo, tú entras en Taiwán y el 50% o el 40% de una librería puede ser eso. ¡Wow! Y luego... 50% de una librería. Bueno, es mucho, 50 es mucho, pero sí. Pero mucho, sí. Sí, mucho. Y además enlaza con lo que estabas diciéndonos antes de que son personas que a lo mejor el proceso de introspección les ha costado más, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido? O ha tardado más tiempo en estar bien visto. Quizá. Entonces ahora también hay muchas novelas que pueden tratar de cualquier cosa, pero que realmente tratan de profundizar en el interior, en el conocimiento de una misma. Yo diría que eso es mayoritario. Y en China, por ejemplo, también, pues ahora se lleva muchísimo lo que es, bueno, ahora, toda la vida, les ha gustado un montón las historias así de espadachines ambientadas en lo que se llama wuxia, que es como, pues eso, de más ambientada en lo histórico, con relación a luchas, a personajes muy carismáticos, a veces con poderes, a veces se les mete temas un poco más LGBT, TI, o sea, es, bueno, el género espadachín o artes marciales está bastante fuerte en China. Sería como su equivalente a la fantasía medieval que tenemos en Europa, por así decirlo. Sí. No lo sé, te pregunto sin saber, porque me estoy imaginando más arte marcial, espadas, más samurái, ¿no? Sí. Pero mezclado con fantasía, ¿no? Sí. Interesante. Total, ¿Y cómo se llamaba el género? Wuxia. Wuxian. ¿Cómo se escribe para quien quiera buscarlo? Es WUXIA. WUXIA. Vale, pues a quien le interese que lo pueda buscar. Bueno, a ver, ahora también pues estoy segura yo. Sí. Si te has equivocado, nadie se va a dar cuenta, ¿eh? No me he equivocado, pero al deletrearlo, porque no estoy acostumbrada a deletrear las cosas, me estoy nerviosa. No, pero me parece interesante porque, claro, es que incluso la concepción de lo que es un género lo tenemos pues muy europeizado aquí en Occidente y pues a mí no se me había ocurrido que allí podrían tener cosas diferentes y es que totalmente tiene todo el sentido, ¿no? Entonces por eso, claro. Pues hablar de estas cosas es que me encanta. Y a la hora de traducir... porque claro, el chino tiene muchísimos dialectos e incluso a la hora de ser escrito tiene como, vi que lo ponéis en la web, además tenéis algunos que han sido escritos en chino simplificado y otros en chino tradicional. ¿Cómo se aborda esto? ¿Cómo? A ver, te puedo contar la historia del chino simplificado. Puedes contarme lo que tú quieras. Vale, es que creo que tiene lógica porque, bueno, a ver, en el momento en el que China estaban con la guerra civil, que es cuando aparece la figura conocida, supongo por todos, de Mao Zedong, en este momento son como los comunistas frente a los imperialistas. Entonces los imperialistas venían de un poco esa estructura equivalente a los feudos, ¿no? Que
eran personas con ese poder que se distribuían en ciertas partes, y luego pues los nobles, toda la aristocracia, todas esas personas que tenían acceso a la cultura, que se formaban, que estudiaban, que aprendían las cosas del confucianismo. Todo eso se hacía en el chino tradicional, que es el primero, así escrito, el primero de los que dentro de los que existen ahora, que se parece mucho más a los dibujos, por eso tiene más trazos. Y eso lo estudiaban la gente pudiente. Entonces, en el momento en que se enfrentaron, ganaron los comunistas con Mao. Entonces, todos esos imperialistas, nacionalistas, intelectuales, aristócratas y tal, se fueron, huyeron a la isla de Taiwán. Okay. Entonces, en Taiwán es donde se refugiaron y mantuvieron ese chino tradicional, porque es el chino que respeta la cultura, porque es el chino que tal, que cual. Y en China continental, lo que hicieron no inmediatamente, pero poco a poco, también con intelectuales de izquierdas, junto con pues, las políticas de Mao y su partido, el Partido Popular, que es el que seguimos teniendo ahora en China, lo que hicieron fue una reducción matemática de ese chino tradicional, eliminando ciertos trazos. Pues si son 5 trazos así, pues en el simplificado es uno así y uno así. Y matemáticamente cogieron los caracteres e hicieron lo que se llama el putonghua, que es la lengua común del pueblo. Entonces fue una sistema, no fue algo que sucediese solos, fue literalmente coger unos lingüistas, estudiantes, intelectuales y hacer uno equivalente a tal. Y gracias a esa medida, en parte, se alfabetizaron muchísimos millones de personas y consiguieron reducir el índice de analfabetización en China con ese tipo de políticas. Entonces, en China ahora se mantiene el chino simplificado, que es el que viene de ese momento del Partido Popular, y en Taiwán se ha mantenido el tradicional, que es el original, que es el que respeta el arte, que es el que respeta la tradición, tal. Entonces, de ahí es mucho más complejo, pero la historia la quería contar porque si no parece como que son dos lenguas distintas. Claro. Realmente es matemático. Entonces tú, si te pones, lo entiendes. O sea, por ejemplo, todos estudiamos el simplificado aquí, porque todos los sitios, todas las escuelas, institutos Confucios tal, son de China. Entonces nos enseñan el simplificado. Y mucha gente ve el tradicional, y traductores incluso de chino, y les da así ese miedo. Pero la realidad es que es sistemático. Entonces, una vez aprendes, un traductor profesional en menos de un mes ya sabe el tradicional. Entonces, pues eso, que realmente es más complejo, pero como es matemático, pues bueno. ¿Qué pasa? Mucha gente no sabe esto o le da miedo, porque sí es verdad que se ven muchos más trazos juntos y pegaditos. Uno se mete en eso, ¿no? Abruma. Entonces hay muchísimos menos traductores de chino tradicional, que es el de Taiwán. Porque es mucho más complejo. De los 3 libros que tenéis, cuento el que vais a sacar en septiembre, 2 son de chino tradicional y justo son los que tú has traducido. En cambio, las cosas del norte, que es en simplificado, lo es otro hombre. Sí. Totalmente, claro, porque es mucho más fácil encontrar traductores de chino simplificado que de chino de Taiwán. Claro. Bueno, pues si alguien quiere contar contigo para traducir chino tradicional, aquí tenemos una crack. Pero qué interesante, ¿no? Y me encanta que nos cuentes estas cosas porque todo, vamos, tiene un origen y un porqué. Y me gusta que... Sí, todo está súper unido, porque ya ves, algo lingüístico realmente es político. Y también nos ayuda a entender esa diferencia entre China y Taiwán y por qué escriben distinto siendo que hablan igual. O sea, se entienden, no hay ningún problema. El acento es distinto, alguna palabra cambia, pero es el mismo idioma. Claro. Y no sé, a mí me resulta tan interesante como toda la literatura, la lingüística, está tan ligada a la política, a la situación actual, incluso es que ayuda un montón a entender, yo creo. Bueno, y tengo yo aquí varios datos, porque yo hago tarea. Yo hago tarea para este podcast. Y he buscado algunos datos así sobre la presencia china en España, porque me parece algo pues muy relevante, ya que hay muchísimos chinos en España, ¿es verdad? O personas de ascendencia china, ¿no? Entonces, bueno, según los datos del INE, Instituto Nacional de Estadística, fuente fiable, por favor, al parecer España es el segundo país de la Unión Europea con más ciudadanos de nacionalidad china, seguido solo por encima por Italia. Y tenemos aquí en España alrededor de 224.000 personas con nacionalidad china, lo cual no cuenta pues a posibles hijos que van a haber tenido o lo que sea, ¿no? Es decir, personas que tienen la nacionalidad de allí y viven aquí. Y de todos ellos, pues la gran mayoría, entre el 70 y el 80%, provienen de la misma ciudad de Xinjiang,
que mira cómo sientes, tú lo sabes. Eso, yo lo sé. Pues La misma región, vienen todos de la misma provincia, sí. sí, que además me encanta porque cuando yo escucho a chinos hablar, a mí me encanta un podcast, te lo comenté cuando nos conocimos, me encanta el podcast de Suena Chino, que son de personas chinas que viven aquí en España, y siempre dicen, sí, porque Chintien es un pueblo, no sé qué, y luego tú buscas Chintien en Google. No es un pueblo, claro. No es un pueblo, es una ciudad gigante. Pero claro, la visión de lo que es un pueblo en China no tiene nada que ver con lo que es un pueblo aquí en España. Y luego, pues datos también curiosos que me hizo gracia. Al parecer en Shenzhen son los exportadores del 80% del jamón serrano que se exporta a China, pues se lo llevan a Shenzhen. Porque hay tantas personas que viven, que tienen la familia en España, y al parecer allí pues también hay mucho español, ¿no? Pues, y me pareció curioso, ¿no? Y pues te quería preguntar, cuando viviste pues en China, ¿no? Sé que no estuviste en Xinjiang en concreto, pero bueno, cuando estuviste viviendo en China, pues si cómo notaste esta cercanía con España, cuando decías que eras española, la gente cómo reaccionaba, pues ¿cómo fue? Bueno, es totalmente cierto lo que dices y ya lo sabía porque cada vez que le preguntaba a la gente, ¿y tú de qué parte de China vienes? Todo el mundo venía del mismo sitio. Entonces, no tenía los datos, pero vamos, lo sabía porque es evidente, ¿no? Y desde luego en Zaragoza es la grandísima mayoría. Creo que si hay de otros lugares estarán en Madrid o en Barcelona porque sí. En Zaragoza vienen todos del mismo lugar. Y sí, o sea, bueno, a ver, China es gigante, entonces no tiene nada que ver el tipo de personalidad característica de esa zona con cualquier otra. Yo estuve en Sichuan, en la provincia de Sichuan, entonces allí tiene una personalidad más parecida a la española, mucho más. De hecho, yo estaba acostumbrada a los chinos de mi barrio de toda la vida de Zaragoza, ¿no? Antes de ir yo misma con mis propios prejuicios, porque claro, y no conocía mucho más, para mí eran personas pues serias, distantes y tal, que no se juntaban mucho con nosotros, ¿no? Y me esperaba algo así, pero la verdad que en Sichuan era todo lo contrario. O sea, eran súper españoles en ese sentido, eran súper abiertos a gritos a todas partes, se hacían súper amigos, súper fácil, te podían dar un abrazo, cosa que chinos de otras provincias igual les cuesta bastante más. Y bueno, muy cálidos. Luego descubrí que la gente de Sichuan eran como los andaluces, ¿no? Sí, y muy guay, o sea, la verdad que para mí fue increíble, descubrí un mundo entero y yo venía encantada, yo le contaba a todo el mundo, buah, es que son majísimos, es que me he ido a casa de Pepito y hemos hecho no sé qué y jo, cómo nos reímos y la gente flipaba, decía que tiene sentido del humor, que te han invitado a su casa, como de verdad flipando porque no es lo que se ve aquí, ¿no? O no es lo habitual aquí. Pues yo siempre digo que los chinos son muy divertidos, allí aquí pues hay algunos, pero es cierto que es mucho más, incluso yo misma hablando chino me cuesta una barbaridad tener círculos muy cercanos de personas chinas aquí. Bueno, irá también por región, como tú dices, ¿no? Pues en general claro, todo tipo, región, igual que en España, claro. Eso es, sí, es lo mismo en andaluz que en vasco. Eso es. Qué interesante. ¿Y qué prejuicios que aparte de pues otros que hayas desmentido una vez viviendo allí, que creas que en España tenemos como súper metidos todavía? Es que ya no lo sé, es que ya llevo tantos años como mezclada que no... a ver, lo de que son personas aburridas y que solo trabajan, eso es un prejuicio. Eso también es cierto que sí trabajan mucho, pero tienen vida también, o sea, salen a karaoke, cantan, bailan, o sea, tienen son vida. Personas, spoiler. Son personas. Sí, no, que aquí parece que no, pero sí, son personas, sí. ¿Qué más? No sé, ¿qué prejuicios hay? O si no, al revés, ¿qué prejuicios tienen ellos con respecto a los españoles? A lo mejor esta te es más fácil responderla. Bueno, para empezar, muchos ni siquiera nos ubican bien en el mapa, como pasa en muchos sitios, ¿no? Fuera de Europa. Nosotros pensamos que está clarísimo, pero también estadounidenses se equivocan y piensan que estamos en Latinoamérica. Bueno, y nosotros probablemente si nos dicen ubica aquí también en Asia, claro, nos vamos a equivocar. Sí. Claro. Entonces, bueno, pues muchas personas pensaban que o bien estábamos en América, éramos parte de Latinoamérica, claro, o simplemente Europa es una masa difusa. Entonces, bueno... Como desde Europa. Aquí Asia, ¿no? Es una masa difusa. Sí, claro, es una masa difusa y somos todos un poco, pues, ¿qué más da, no? Y de hecho... a nosotros nos llaman siempre los extranjeros en general, o sea, no hacen diferencia especialmente. Si hacen diferencia es por los extranjeros, el siguiente bloque es blanco y luego hay otro bloque que es una palabra conjunta que es europeo-americano. Entonces se refieren a nosotros como los europeo-americanos,
una de ambas, o son americanos o son europeos, todo lo demás son extranjeros asiáticos, de África, tal, y nosotros, pues eso, los blancos, tal. Sí, el blanquito occidental promedio. Sí, blanco occidental, sí. Se entiende. Qué curioso. Y bueno, pues ya por preguntarte más por la editorial, después de hacer todo este repaso cultural de un poquito así picoteando sobre China y Taiwán y su literatura y sus formas de vivir, pues te quería preguntar sobre trabajar en una editorial familiar, porque cuando lo contaste dije, ostras, es que es un modelo también muy típico de las empresas chinas que, no sé cómo será allí, pero al menos cuando vienen aquí a España es verdad que pues tradicionalmente tenemos este modelo de empresa familiar que trabaja todo el mundo, y cuando tú dijiste, tengo una editorial y trabajan mis padres conmigo, ostras, que dije, qué guay, pues ¿cómo es? Pues es muy chulo, a mí me gusta un montón, la verdad. Me parece que nos ayuda a ser más flexibles también, porque las explicaciones nos las damos entre nosotros y nos entendemos. O sea, no hay, por ejemplo, a ver, también es que, bueno, mi hermano está un poco fuera ahora porque además de que no vive en España, pues acaba de ser papá, entonces no lo voy a mencionar. ¿Y tu tía? Felicidades. Gracias. Este es su mundo ahora mismo. Hablo de, bueno, mis padres y yo. Mi padre y yo somos autónomos desde hace, bueno, yo unos años, mi padre toda la vida. Entonces estamos más acostumbrados a una forma de trabajar de, vale, yo en principio me pongo a trabajar a las 8, pero si me quedo dormido, pues bueno. O, mira, hoy me duele la tripa, prefiero no trabajar, el sábado ya lo haré. Tenemos esa costumbre, ¿no? Entonces el hecho de trabajar en familia nos permite tomarnos esas licencias. Es como, bueno, yo sé que tengo que entregar esto a día 15. Cuando lo haga, cómo lo haga, si lo hago todo al final, si lo hago repartido, tal, es cosa mía. Y eso está bastante guay, porque también nos podemos ayudar de, bueno, necesitas algo de una forma de, bueno, es tu labor en concreto, ¿no? Por ejemplo, mi padre, pues las portadas, tú tienes que entregar la portada, pero necesitas inspiración, quieres que vayamos a no sé qué, quieres que hablemos con no sé cómo. Porque tu padre es el diseñador gráfico, ¿no? Sí, eso es, sí, todo lo que es la página web, los logos, la primera portada, bueno, de los 4 libros que sacamos al año, él va a hacer las cubiertas de 3. Uno lo externalizamos. El de las chicas del norte, por ejemplo, la ilustración está externalizada, pero todo el resto de diseño de cubierta y tal. A la gente, que esto está muy chulo además. Me encanta este detalle, muy guay. Pero sí, el resto los ha hecho todos tu padre. Bueno, y esto lo ha maquetado tu padre. Lo maqueta todo, sí. Sí. Y bueno, mi madre hace la corrección, entonces también está chulo en ese sentido poder trabajar juntas porque ella va corrigiendo pues lo que traduzco yo, o cuando lo traduce otra persona igual, pero vamos juntas, entonces me deja comentarios a veces si no estamos físicamente juntas, y otras veces que estamos físicamente en casa, se levanta y me dice, Amelia, esta frase no tiene ningún sentido porque suena chino, ¿vale? Son palabras españolas, que esto nos pasa mucho a los traductores al principio, por eso necesitamos corrección. Bueno, pasa con todos los idiomas, ¿no? Que estás usando el español pero en una estructura calcada del otro idioma. Y a mí eso me pasa también a veces. Entonces mi madre al corregir me dice, Amelia, esto se nota que viene tal cual de una estructura sintáctica china y no se entiende. Pero tu madre entonces también es traductora de chino. No, mi madre corrige en español. Vale, corrige en español, es editor entonces, por así decirlo. Sí, claro, la parte de la corrección, sí. O la edición de mesa, sí, como quieras llamar. Y entonces, pues eso, pues ella sí se da cuenta de cuando hay algo español que no sea natural, lo identifica y me avisa y ya está. O sea, es mucho más fácil así que andarse mandando correos con el traductor, que es más movida. Vamos, entonces según tu experiencia personal, trabajar con tus padres... Fantástico y maravilloso, la verdad. No hay ningún drama que se esté cociendo. No. Al principio, nada más de empezar, hubo un drama porque el tema de las autoridades y las jerarquías, ¿no? Eso fue un drama gordo. Porque estábamos viendo a ver si estábamos todos en igualdad de condiciones o no, si alguien tenía un poco más de poder o no, si alguien podía vetar, tenía poder de vetar o no, o sea, si estábamos en desacuerdo, cómo se resolvía. Al final, bueno, pues probamos distintas formas
Yo inicialmente me puse muy modo autoritaria, fue terrible, se me echó abajo. Entonces probamos una forma mucho más comunista que funcionó bien, pero ahora ya hemos llegado a un punto en el que es más comunista, ¿no? Todos votamos, modo asamblea, pero es cierto que sí, yo voto un poco más porque tengo la visión completa. Porque, por ejemplo, mi padre sabe de lo que hace de diseño gráfico, mi madre sabe de lo que hace de corrección, pero entre ellos, por ejemplo, mi madre no sabe lo que está pasando en el departamento de arte, ni mi padre sabe lo que está pasando al otro lado. Entonces, la forma en la que lo hemos gestionado es que yo lo miro todo desde fuera y entonces puedo opinar un poco mejor dentro de que se escuchan las opiniones de todo el mundo. Claro, sí, muy cooperativista realmente. Sí, 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 un modelo asambleario. Sí. Qué guay. Bueno, y entonces has dicho que vais a sacar 4 libros al año, porque solo tenéis anunciados Eso. 3, ¿ah? Entonces tenéis Sí, ahí sí. último as en la manga para Navidad, supongo, ¿no? Exactamente. Pues estaré atenta a ver Sí, qué, sí. qué nos traéis. Otra Y novela censurada. otra novela censurada. Sí. Vamos, ya tenéis patrón, Mm. ¿eh? ¿Cómo os gusta? ¿Cómo os gustan las polémicas? ¿Y Bueno, qué? alguien lo tiene que traer. ¿Qué? Perdón. Alguien lo tiene que traer, Es que que es si lo no que se yo queda quiero. perdido en el tiempo. Totalmente, totalmente. ¿Y qué es lo que queréis que la gente se lleve, ¿no? De más al este? ¿Qué es lo que te gustaría que... No sé, ¿por qué te gustaría que os conocieran? Me gustaría mucho que nos conocieran porque hacemos los libros también de calidad, o sea, somos primerizos, pero nos hemos formado, somos bastante profesionales, considero, dentro del haber empezado, lo cuidamos todo mucho desde el papel hasta las traducciones, la relación con los autores, los títulos que elegimos, lo hacemos todo con mucho mimo. Nos gustaría que nos conociesen por la calidad en sí del libro y también por nuestro afán de acercar la cultura china y taiwanesa de manera realista a España. O sea, queremos traer lo que hay como está. No queremos traer, pues, por ejemplo, wuxia, ¿no? Pues fantasías de épocas tal, que está muy bien, pero no se está hablando tampoco de la sociedad Mm. contemporánea china o taiwanesa y eso lo queremos mostrar y lo vamos a hacer con distintos géneros también. O sea, nuestra idea es que se nos conozca porque poco a poco estamos ayudando a sumar piezas al puzzle de comprender la contemporaneidad en esos países. No por una línea concreta. O sea, nosotros queremos mostrar eso. Luego los demás pueden inferir las ideas que quieran y tener su moralidad y sus cosas. Eso nosotros no nos metemos. Pero bueno, eso. Un Qué retrato mal he dicho. fiel de Un la, retrato fiel de lo que hay. de Sí. la vida contemporánea, ¿no? Sobre todo Ujú. Eso. en estos Gracias. países. Y No me desde sabía diferentes... expresar. No, pero me Sí. parece súper interesante y además estoy muy de acuerdo en lo que dices de cómo tenéis hechos los libros, porque cuando yo me enteré de que esto es vuestro segundo libro, y estoy sacando este todo el rato porque es el que tengo a mano, pero los otros dos que, bueno, el que ya tenéis, que lo vi también en presencial y el que vais a sacar, que se ven en las fotos, es que yo dije, wow, es decir, cómo se nota que hay experiencia ya detrás, que nunca me imaginaría que sois una editorial tan nueva, ¿no? Sino que aquí podría estar en cualquier librería y pasaría pues como otro libro de la misma calidad que grandes sellos, ¿no? Entonces, pues Y que lo sí, está, sí, está en no, las y lo estáis. librerías. Está. Bueno, sí, cuéntame cómo tenéis la Claro. distribución, por dónde os pueden comprar la gente aquí en España. Pues estamos a nivel nacional, sobre todo librerías independientes y en cadenas, en todas, tipo FNAC, Casa del Libro, Corte Inglés, bajo pedido. Eso sí, no están en estantería. En estantería están en, pues eso, librerías, bueno, es que no sé, en Madrid, pues Bercana, Grant, no sé, cosas más así. Bueno, y Tal. si no, pues por pedido en cualquiera y a través de vuestra web, que la gente cada Sí, vez... en nuestra web Sí, también, claro, mucha sí. gente Si no compra hay directamente acceso. por internet. Sí. Por nuestra web también está en Amazon, eso, Casa del Libro, FNAC y y librerías independientes. Independientes. ¿Y cómo está siendo, y ya por ir cerrando, pues cómo está siendo un poco la llegada, ¿no? a España, la apertura? ¿Cómo estás notando el recibimiento de estos primeros meses de batalla?
Ujú. Pues la verdad que en Aragón a nivel local está siendo una locura, está yendo súper bien, el recibimiento es súper, la gente está contenta, nosotros también y vemos muchísimo apoyo en ese sentido. Fuera de lo que es Aragón, bueno, vamos más lento, la verdad. Bueno, que Vamos poco a lleváis poco. medio año, bueno, ni medio año, el primer libro en febrero también. Sí, claro, o sea, nosotros podemos hacer más en cuanto a la presencialidad Mm, porque también es cierto que, como tú has comentado, no se espera mm, lo mucho que nos curramos los libros con el tiempo que llevamos mm, constituidos, ¿no? Entonces creo que al estar en presencial ganamos mucho, porque podemos presentar los libros, porque se ve que nos tomamos en serio mm, nuestro trabajo y claro, la presencialidad ahora mismo la tenemos en Aragón, pues Feria del Libro, todo eso estamos, pero claro, mm. aquí no vamos a la Feria del Libro de Madrid, vamos a la de Zaragoza. Entonces creo que en el momento en el que empecemos a tener oportunidades y estamos abiertos a presentaciones en librerías o en espacios creativos, literarios fuera de Aragón, nos empezará a ir mejor, yo creo. Qué guay. Pues yo estoy segura de que sí. Y por favor, venid a Madrid, que yo os recibo con los brazos abiertísimos. Os hago tour por librerías y lo que queráis, por favor. La alfombra roja. Nos vamos también a Pues comer a totalmente, Usera. te cojo la oferta. Yo quiero ir a Usera a comer, que es el barrio chino de aquí, a comer contigo, porque seguro que tú sabes muy bien decirme, oye, esto es típico, esto no, tal cual, y hablar Vale, con la gente de trato allí. hecho. Sí, por Vale, favor, lo necesito ese plan. vale, total. Fenomenal. Y ya por cerrar del todo, pues te voy a pedir que nos recomiendes. Siempre pido que nos recomienden un libro, una peli y una serie, pero a ver, es que siendo además pues traductora de chino y taiwanés, bueno, y de Taiwán, en taiwanés no es chino, traductora de chino, te voy a pedir que sean de China o de Taiwán, es lo que quería decir. Si nos puedes recomendar. Uf, a ver, ¿una película, un libro? Y una serie. Una serie. Vale, de película voy a recomendar la película de nuestro primer libro, Llevo tu nombre grabado, porque es una película de verdad súper bonita. También es que estéticamente es preciosa, entonces la recomiendo muchísimo. Y además está en Netflix, que es muy Está en accesible. Netflix, claro, claro, sí. Está subtitulada, no doblada, pero bueno, está subtitulada. Luego de libros de Taiwán hay uno que está muy chulo que se llama Membranas, que está traducido desde hace un par de años por Alberto Poza y el autor Chita Wei. Está bastante chulo y es muy accesible también. Es sencillo de leer, pero cuenta mucho. El nombre está muy Entonces, guay. Membranas, me gusta. está muy chulo, lo recomiendo, está guay. Y de serie, madre mía, Puede no ser de China o Taiwán, puede ser lo que tú quieras, ¿eh? déjame pensar, Dios mío. Es que las series que me pongo a veces chinas son súper cutres y me las pongo son tipo telenovela. Bueno, Y son estas que te comes así como con patatas de tipo las engulles y no te acuerdas nunca más de pues ellas. ahora yo quiero saber cuál es tu favorita de esas, por favor. No me puedes poner la miel en los labios y no darme. ¿Cómo se llamaba en español? Dios mío. No sé qué del zorro. No sé Pero qué es horrible. puedes buscarlo si quieres, te doy tiempo para buscarlo. Mientras lo buscas yo hablo, es que la idea de tener una telenovela china, si yo ya me he aficionado a telenovelas tan raras, bueno, telenovelas no, pero como a series tan raras, que digo, lo que me faltaba ya es tener una telenovela china en el tintero para cuando estoy premenstrual. Es que sí, está increíble. Comfort City, no sé qué del zorro. Es que es imposible. Ni siquiera me importa el nombre, ¿sabes? Es como que algo que consumes malamente, como un antídoto a tu estrés a veces, ¿no? A ver. Voy a, mientras esperamos, a enseñar mejor el libro por aquí para que la gente lo vea. Esto está muy guay. Las chicas del norte. Y bueno, novela así gordita. Son unas casi 400 páginas, novela promedio. Y bueno, pues va sobre, como comentábamos antes, la inmigración de mujeres de la China rural a las ciudades con la intención de buscar pues una vida un poco mejor y cómo pues sufren todo tipo
de violencias y dificultades, pues por su condición de mujer, en las zonas urbanísticas, ¿no? A las que tienen que ir para las fábricas. Y de eso va. Y luego la otra que tienen sacada, que es la de Llevo tu nombre grabado, que es la de la peli que nos ha recomendado. Pues trata sobre una relación entre dos hombres. Yo estoy aquí llenando silencio, ¿eh? Ya estoy, sí, ya lo he encontrado. Que va sobre una relación entre dos hombres y que es muy bonita y que a la gente pues le ha gustado mucho en todas partes y la recomiendo. Cuéntanos, ¿cuál es la serie que nos recomiendas? El verano del zorro. El verano del zorro, telenovela china para quien le interese, pues es la típica del empresario, el empresario que de repente llega de la nada súper guapo y súper joven y se pone en plan qué frío y qué duro soy y luego se enamora. Mira, a mí me dio por una época por los doramas, que son las telenovelas japonesas, así que pues tengo que tachar de la lista ahora una telenovela rusa, iba a decir, ya no sé ni en qué, china, rusa también. A ver, El verano del zorro, ¿no? Confirmamos. Oye, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Amelia. Y si quieres, para cerrar, pues me gustaría que te dieras un consejo a la persona que eras cuando empezaste toda esta andadura. Qué bonito. Es que es antes de ayer, entonces, pero bueno, sí. O antes de ir a China, lo que tú quieras. Antes de empezar la andadura de editora, el consejo que me daría es que intente no estresarme tanto por los tiempos. Porque estaba a modo... Las cosas son en febrero, en abril, en septiembre, en diciembre, y sí que obviamente a nivel estratégico está bien tener un calendario, pero me he dado cuenta recientemente, joder, que somos familia y que las decisiones las tomamos en función de nuestras necesidades. Y si nuestra necesidad ahora es que nos vamos a Colombia a ver a mi hermano y a conocer al bebé, ¿no? Pues se paraliza. Y eso es bueno. O sea, es muy bueno que no nos absorba, sobre todo estando en familia. Me parece un muy buen consejo y además se puede aplicar a cualquier proyecto de vida y laboral, no solo a esta situación. Así que muy bonito, me gusta. Respetar los tiempos. Pues, Amelia, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotras. Lo he disfrutado un montón. Nos has comentado un montón de cosas interesantísimas. Qué guay. Y nada, pues esta es tu casita. Cuando quieras volver, aquí tienes las puertas abiertas. Y para quien muchísimas gracias. Nada, y quien nos haya escuchado, pues espero que le haya parecido súper interesante, que se apunte en su lista de to be read todos los libros de Más al Este, que además, aprovechando que son poquitos, pueden ir haciendo la colección desde el principio. Sí. Para tenerlos todos, como los Pokémon. y nada, que espero que os haya gustado esta segunda temporada y ojalá nos veamos en la siguiente. Hasta luego. Chao. Chao.